en este circuito que hay la figura, nos dicen, en el circuito de la figura se conectó durante varios segundos. El circuito se conectó durante varios segundos de tal forma que el condensador quedó completamente cargado. Acá tenemos una, dos, tres fuentes de poder. ¿Sí? Y tenemos una, dos, tres resistencias. Y aparte, hay un condensador acá abajo. Un condensador de 6 microfaradios. Entonces, fíjense, acá dan el dato de que cuando está completamente cargado el condensador, la corriente que pasa por él es cero. ¿Sí? Entonces, eso hay que saberlo. Cuando un condensador ya está completamente cargado, la corriente que pasa por él es cero. Lo mismo pasaría si el condensador estuviera completamente descargado. La corriente que pasa por él, en ese caso, también sería cero. Entonces, para este circuito nos dicen, encuentre la corriente en la batería de 4 volts. Sería conocer cuánto es I3. Y se fijan, acá está a la derecha está la batería de 4 volts. Entonces, si uno determina cuánto es la corriente I3, puede determinar cuánto es la corriente que pasa por la batería de 4 volts. También nos piden encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohm. Fíjense que sería esta es la resistencia de 3 ohm. Entonces la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohm sería I2. Y también, fíjense, nos piden encontrar la corriente que pasa por la batería de 8 volts, que sería I1. Tiene que ser I1 porque la corriente que está pasando por la rama izquierda del circuito es cero, ya que el condensador está completamente cargado. Entonces I1 no le queda nada más que dar la vuelta, seguir de G hasta B y luego seguir circulando hasta C. Entonces nos piden I1 también, entonces en otras palabras dice, nos están pidiendo que encontremos I1, I2 e I3. ¿Sí? Entonces eso sería la pregunta A, B y C. ¿Cuál es la corriente que pasa por la batería de 3 volts? Eso ya sabemos que es cero, porque el condensador está completamente cargado. Y también nos preguntan cuál es la carga que hay en el condensador. Para saber cuánta es la carga que hay en el condensador, tendríamos que saber cuál es el voltaje que tiene el condensador para determinar su carga. ¿Sí? Ya que sabemos que estos 6 microfaradios tienen que ser igual a la carga que hay en el condensador dividido por el voltaje. Entonces, no queda nada más que aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar cada una de las cosas que nos preguntan. Entonces, en la malla del centro, fíjense, nos vamos a dar la circulación positiva, siempre en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos la suma de los voltajes que sea igual a cero. Entonces, esta fuente lleva signo más, lleva signo positivo, ya que si nos damos para cada una de estas mallas de este ejercicio, nos vamos a dar el sentido positivo de las manecillas del reloj. Y acá la flechita estaría pegándole a la placa negativa, entonces nos queda más 8 volts. Luego tenemos dos resistencias en esta malla del centro, la de 3 y la de 5 ohm. Entonces, eh, veamos acá. Fíjense que esto es 8 volts menos
B2 o menos, menos el voltaje que hay en la resistencia 3 y menos el voltaje que hay en la resistencia de 5 ohm. Entonces, fíjense, esto es 3 ohm por I2. Y I2 va en contra de la dirección del sentido de la corriente, entonces va con signo menos y ese menos mata a otro menos y queda más. Entonces nos queda 8 más 3 por I2 y abajo menos, o sea, el último término es la resistencia de abajo y que sería menos el voltaje que hay en la resistencia 5. Entonces este voltaje sería los 5 ohm por I1. Y I1 va en el mismo sentido de la circulación, entonces se preserva el signo de I1. Y tenemos la primera ecuación para la malla del centro. Para la malla de la derecha, fíjense, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar todos los voltajes. Y el primer voltaje, fíjense, el único voltaje que hay acá sería el de la batería de 4 volts. Entonces, con una circulación en el sentido positivo de las manecillas del reloj, este voltaje va con signo positivo. Y sería el voltaje de las fuentes menos el voltaje en cada una de las resistencias es igual a cero. Veamos el voltaje que hay en la resistencia de 3 ohm. ¿Cuánto sería ese? Sería 3 por I2. Como I2 tiene el mismo sentido de la circulación, queda con el mismo signo, no se cambia el signo de I2. Luego, veamos el voltaje que hay en la resistencia de 5 ohm, sería 5 por I3, 5 ohm por I3, fíjense, y el sentido es el mismo de la circulación a favor de las manecillas del reloj, entonces no cambia ese signo que va con I3. Y todo eso tiene que ser igual a cero. Entonces tenemos dos ecuaciones, nos falta una tercera ecuación para tener un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, la ecuación la sacamos de la suma de corrientes en el nodo C. Esa va a ser nuestra tercera ecuación. ¿Y qué nos da? Nos da que, fíjense, que I1 más I2 están entrando al nodo. Entonces sería I1 más I2 y I3 está saliendo del nodo, entonces sería I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Con eso, fíjense, acá es lo mismo que decir que I3 es igual a la suma de I1 más I2. ¿Sí? Pero ya así, como sea que lo planteemos, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, uno puede despejar de arriba I1 en términos de I2. De abajo se puede expresar I3 en términos de I2. Y luego todo eso en la última ecuación, fíjense, lo podemos reemplazar y encontrar I2. Entonces, de la primera sacamos I1 en términos de I2, de la segunda I3 en términos de I2, toda esa información se reemplaza en la tercera ecuación y se obtiene que I2 es igual a menos 0,8 dividido por 2,2 amperes. Todo eso luego de despejar I2 de esta ecuación que está acá al medio, acá abajo. Una vez conocido I2, podemos encontrar el resto de las corrientes. I3, fíjense, lo encontramos reemplazando I2 en la ecuación, en la segunda ecuación, y nos queda que I3 es igual a 1,02 amperes.
I1 lo encontramos de la misma forma. Reemplazamos I2 en la ecuación. I1 es igual a 1.6 por 0.6 menos 0.364. Y todo eso es igual a 1.38 amperes. ¿Sí? Entonces, I1 es igual a 1.6 más 0.6 por menos 0.364. Entonces tenemos I1, tenemos I2 y tenemos I3. Entonces, con eso ya respondemos la pregunta A, la B y la C. ¿Y qué nos falta? Fíjense, nos preguntaban también cuál era la corriente que pasaba por la batería de 3 volts. Y la corriente es 0 amperes, ya que el condensador está completamente cargado. Por estas ramas del circuito no hay corriente. Entonces, nos queda solamente encontrar cuál es la carga que hay en el condensador. Entonces, podemos hacer la suma de los voltajes en la malla de la izquierda, siempre dándole el sentido positivo de las manecillas del reloj a esta malla. ¿Sí? Eso es simplemente una convención. Uno puede darse el otro sentido. Entonces, vamos viendo. Fíjense cuánto es el voltaje en la malla de la izquierda. Vamos viendo, tenemos 3 volts. Más 8 volts, que serían las dos baterías que están bien conectadas, hasta al menos con el más. Entonces, estas se agregan. Y tenemos que considerar ahora el voltaje, ¿sí?, de el condensador de 6 microfaradios. ¿Y cómo encontramos eso? Si conocemos que la carga partido por el voltaje es igual a la capacitancia, podemos sacar que el voltaje es nada más que la carga dividido por la capacitancia. Entonces, en la pregunta D del ejercicio nos dicen cuánto es la carga que hay en el condensador, y esa carga sería Q. Y Q dividido por su capacitancia, por la capacitancia del condensador, nos daría el voltaje que está en el condensador. Entonces, directamente de esta ecuación, despejamos la carga Q mayúscula y nos da que la carga Q mayúscula sería 6, fíjense, si hacemos todo el álgebra y despejamos, nos queda que 6 microfaradios multiplicado por 11 volts. Finalmente nos quedaría que la carga en el condensador serían 66 microcoulombs.